Insectos despreciables. No te acerques mucho a ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador. El fariseo oró: Dios, te agradezco porque no soy como otros hombres, ladrones, adúlteros, o este recaudador. Pero este recaudador ni siquiera miró al cielo. Él dijo: Dios, ten piedad de mí. Soy pecador. Dios bendijo al recaudador, no al fariseo. Todo aquel que se enaltezca será humillado, y todo aquel que se humilla a sí mismo será enaltecido. Mateo, ven. Dios te bendiga. Qué alegría, qué gozo estar otra vez. Sabes que es frustrante a veces que me puedas ver y yo no poderte ver a ti, pero creo que en mi imaginación y en mi corazón nos llevamos y podemos compartir momentos especiales como este. El deseo de mi corazón es que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de tu corazón y allí Dios plante semillas de esperanza, de luz, haga la obra que el Espíritu Santo solo puede hacer. Tú sabes que estamos viviendo momentos emocionantes, no solamente porque estamos viviendo momentos de tensión, estamos viviendo realmente en un preámbulo a lo que Dios va a hacer después de toda esta pandemia, después de todo lo que está pasando. Dios está obrando, pero lo mejor está por venir. Y al hablar de esta palabra, el deseo de mi corazón es que tu fe sea renovada, Dios te dé una visión más clara de lo que Él está haciendo y lo que va a hacer y lo que quiere hacer a través de ti y a través de mí, a través de su iglesia. Así que yo te invito a abrir la palabra de Dios al capítulo 6 de Hechos. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y vamos a leer el capítulo 6, verso del 1 al 7. Y en estos tiempos he estado hablando del libro de los Hechos porque tiene tantos paralelos a lo que Dios va a hacer. En el libro de los Hechos, en el 30 de la era común, como se dice, hubo el nacimiento de un nuevo organismo, de la Eclesía de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, y nació renovada, llena de vida, la vida del Espíritu. Y es exactamente lo que nosotros hemos estado viviendo en estos días. Dios está preparando, está gestando. Estamos en dolores de parto porque van a hacer algo maravilloso y hermoso que Dios va a hacer con su iglesia y Él quiere que tú seas parte de eso. Así que vamos a leer. Una de las cosas que vamos a ver brevemente en esta mañana o en esta tarde cuando escuches el mensaje es que Dios va a estar activando el llamado de sus hijos para el servicio empoderado por su Espíritu. Pero de una vez más, Dios está activando el llamado de sus hijos para que les sirvamos. Así que vamos a leerlo en el capítulo 6. Dice así el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía,
los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Padre, glorioso Señor, Rey de gloria, qué maravilloso es poder estar aquí en tu presencia desde este púlpito y en nuestros hogares para escuchar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que sea una palabra que invigorice nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza, Señor, y nos llene de nuevos bríos, que en medio de esta pandemia que tú has permitido que suceda, pero en la cual tú estás sobrando tras bastidores y forjando y despertando el corazón de tu iglesia y preparándola para el gran avivamiento de tu historia. Señor, que nosotros podamos recibir esta palabra y persistir en la oración hasta que veamos hecho una realidad lo que tú vas a hacer. Señor, nos encomendamos a tus tiernas misericordias, pedimos tu bendición, bendice a cada oyente, a cada amado hermano, hermana, amigo que nos escucha, y lleva tu palabra a su corazón y siémbrala como una semilla para que dé fruto y fruto en abundancia para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén. Uno de mis grandes mentores que nunca conocí, uno de los hombres de Dios que más ha inspirado mi vida, se llamaba D.L. Moody, Dwight Lyman Moody. Fue un gran evangelista del siglo XIX hacia el siglo XX, contemporáneo del fundador de nuestra denominación, Alberto Benjamin Simpson, gran amigo suyo, inclusive compartieron grandes experiencias. Moody decía que nadie tocaba su corazón como lo tocaba Simpson cuando lo escuchaba predicar, pero Moody fue usado grandemente por Dios. Pero en una ocasión estaba hablando acerca del servicio a Dios y estaba en su iglesia y para ilustrarlo dice, ¿qué estás haciendo para el Señor?, preguntó, y luego se bajó del púlpito, se acercó a la primera banca donde había una joven que recién se había convertido, solo llevaba como año y medio en los caminos del Señor. Él le pidió a la joven que se pusiera de pie, le dijo, da la vuelta, mira la congregación, y cuando ella le miró, él se acercó y le dijo, quiero que empieces a hacer algo. Quiero que empieces a hacer algo para el Señor. Y la joven lo tomó a corazón. Ella era una humilde lavandera, trabajaba en una lavandería. Ella pues servía lavando ropa, de esa manera subsistía. Era joven, parecía que su futuro no tenía futuro, sino pasar el resto de su vida lavando ropa. Pero cuando Dios plantó esa semilla de luz en su corazón, ella empezó a decirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Dios puso en su corazón que se capacitara. Empezó a estudiar, empezó a capacitarse, buscó educarse, y Dios la fue preparando, abriendo puertas, haciendo provisión. Y ella llegó a ser una misionera. Se fue al África y allá por muchos años, ya moriría en sus 90, pero por muchos años tuvo un glorioso servicio, un ministerio de servicio a los más necesitados. Pero no solamente eso, como cerca de donde ella estaba había una embajada y los británicos, los ingleses solían estar allá y tenían sus ministerios en África, y habían miembros de la embajada y otros que estaban allá. Muchos de ellos llegaron a conocer al Señor a través del ministerio de esta humilde mujer. ¿Por qué? Porque ella dijo, Señor, yo quiero descubrir lo que tú quieres que yo haga. Es increíble, amado hermano, amada hermana, lo que Dios puede hacer a través de ti cuando estás dispuesto a rendirte a Él. Es interesante que la iglesia que hemos estado viendo es una iglesia que está creciendo increíblemente. Ahora creciendo en los hogares, pero también con un ministerio ahora público. Multitudes están viniendo constantemente al Señor y Dios está añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. De hecho, toda Jerusalén está siendo conmovida, que hasta los sacerdotes van a venir, los sacerdotes en su mayoría fariseos, van a entregarle su corazón a Cristo y van a venir a la fe. Tú te puedes imaginar cómo esto estremecía el liderazgo judío en el Sanedrín, y por eso hemos visto que ellos también han reaccionado trayendo persecución a la iglesia en los capítulos pasados. Pero mira lo que sucede ahora.
El crecimiento demanda ajustes en la estructura de la iglesia. La iglesia estaba creciendo tan rápida que no estaba lista para poder recibir a todo este gran movimiento de crecimiento y a la misma vez mantener su estructura y tener los ministerios sirviendo a pleno vapor en medio de todo lo que está sucediendo. Y lo que sucede es que se crea una crisis. Las crisis a veces son oportunidades donde si tú te quitas los peligros de enfrente y buscas las oportunidades, son bendiciones disfrazadas para nosotros poder crecer. Y en medio de lo que está pasando, mira lo que Dios hace. La iglesia se componía básicamente de dos tipos de judíos, de dos clases de judíos. Estaba el judío de pura cepa, y no solo la iglesia, sino la capital, Jerusalén, realmente se componía de estos dos tipos de judíos. Estaba el judío de pura cepa, vamos a llamarle así, el que había nacido y crecido en Palestina, el que hablaba solo hebreo y arameo, el que echaba fuera de sus puertas y de sus ventanas todo lo que tuviera que ver con el mundo grecorromano, la cultura griega. Ellos lo veían como que eso estaba en contradicción de su vida de creyente, así que ellos eran patrióticos, ellos solo querían saber de la vida de Israel, de nada más. Soportaban a los romanos porque no les quedaba alternativa. Pero los otros judíos eran judíos que habían nacido fuera de Palestina. En todo el imperio romano había comunidades judías y ellos habían crecido aculturados a la cultura griega porque el idioma era el griego. Algunos a veces ni hablaban bien el hebreo, ni hablaban bien el arameo, pero ahora han venido a las fiestas. ¿Te acuerdas? El día de Pentecostés recibieron la llenura del Espíritu Santo, Dios los impactó, muchos de ellos, y ahora son parte de la iglesia. Pero la tensión está ahí, aún en la iglesia, entre los judíos de pura cepa y los judíos griegos. Ahora, uno de los ministerios de la iglesia era proveer para las viudas. La Biblia siempre ha sido clara y Dios desde el principio dijo que Él era el protector y el defensor de las viudas y de los huérfanos. Y de esa manera la iglesia decide ayudar a estas mujeres que no tienen trabajo, que están mayores de edad, que necesitan que se les cuide, se les provee. Y la iglesia amorosamente provee comida y todo lo que ellas necesitan. Pero ahora hay un desacuerdo porque los creyentes griegos piensan que no se está dando atención debida a sus madres y abuelas griegas, pero que los judíos de pura cepa sí se están preocupando por los de ellos. Aparentemente no vemos que esto estaba sucediendo de mala intención, no era algo intencional, era sencillamente que en medio del crecimiento inusitado de la iglesia se están creando vacíos y el enemigo quiere aprovechar eso para traer división al cuerpo. Pero mira cómo lo manejan los apóstoles. Los apóstoles inmediatamente se reúnen y dicen, mira, esto es un ataque del enemigo, porque él sabe que el ministerio más importante que tenían los apóstoles era la oración y la palabra. Si él lograba que los apóstoles dejaran lo más importante, su llamado primario, que era la fuente de todo el poder y de todo lo que el Espíritu canalizaba para bendecir al cuerpo, si ellos descuidan lo más importante, sin duda que las cosas se van a caer por sí solas. Pero los apóstoles sabiamente dicen, no, nuestro llamado primario es la oración, es la palabra de Dios, es alcanzar la cosecha, los pródigos, los perdidos. No podemos descuidar lo más importante. Nombren ustedes hombres que se encarguen de atender las mesas y que sean de la misma comunidad griega judía, para que ellos mismos no digan, ¿lo ves? Han nombrado a gente que no está consciente de nuestras necesidades. Mira la sabiduría que Dios le da. Pero mira quiénes escogen. Mira la descripción de trabajos de ellos. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Eran hombres llenos de fe. Dice, llenos de sabiduría. Eran hombres de buen testimonio. En otras palabras, eran hombres cuyo carácter estaba probado. No escogieron voluntarios, sencillamente dijeron, alcen las manos los que quieran ayudar. Vamos a ver, no importa cómo estés, ven. No, ellos buscan personas que van a impactar la vida de estas viudas, que van a mostrar el carácter de Jesús a las vidas de estas mujeres. ¿Te das cuenta cómo es que Dios hace las cosas? Entonces, hay varios principios que nosotros podemos aprender, porque lo que está sucediendo y lo que va a suceder es que en medio de esta pandemia, mientras la iglesia está confinada, mira lo que está pasando. Dios ha cerrado las puertas de sus iglesias
para en nuestros corazones abrir altares personales, familiares, y ahí Dios se está encontrando con nosotros, está tocando nuestros corazones. En nuestra desesperación, Dios está manifestando su amor y su misericordia, y hay encuentros preciosos con Él. ¿Y sabes lo que está pasando? Dios está preparando nuestros corazones para servirle a Él. Dios está activando nuestros llamados. Dios está diciéndonos, mira, quiero hacer esto y te voy a usar a ti. Entonces, si lo entendemos de esta manera, hay varios principios que tenemos que tener presente. Porque cuando llegue la hora de servir, no es importante solo servir, queremos servir bien. Y lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos es entender varias cosas. Lo primero que el escritor Lucas y la vida de la iglesia nos enseña es que no hay trabajo pequeño para Cristo. En otras palabras, lo que hacemos no es tan importante como para quién lo hacemos. En otras palabras, el hecho de que sirvamos a Cristo es lo que dignifica lo que hacemos. No hay trabajo pequeño para Cristo, solo para nuestro orgullo. Pero cuando tú te das cuenta que lo que tú hagas para el Señor, por insignificante que sea, puede tener un impacto eterno en la vida de la gente, aun si el Señor te mandara a recoger un papel del piso, y tú sabes que al recoger ese papel del piso, Dios te va a bendecir y los que te vean van a ser bendecidos. Amados, entonces lo más importante es levantar ese papel del piso, ¿no es cierto? Recuerdo la historia de aquella misionera. Ella sirvió en la India por muchos años y ella trabajaba en una comunidad de leprosos. Y en una ocasión un periodista fue a entrevistarla y primero quiso ver lo que ella hacía y ella vio cómo ella limpiaba las heridas de los leprosos. Tocaba a la gente que estaba en situaciones que a otros le parecería repugnante, pero ella con amor y dedicación hacía esa misión. Cuando el periodista vino a entrevistarla, la miró y le dijo, mire señora, yo no haría este trabajo ni aunque me pagaran $1.000.000. Y la hermana le respondió, yo tampoco, por $1.000.000 no lo haría, pero por amor a Cristo sí lo hago. En otras palabras, no es lo que tú haces, es para quién lo haces. Es cuando tú y yo descubrimos que servir a Cristo es lo más precioso y lo más maravilloso que hay. Que no importa la tarea, por insignificante o por imposible que nos parezca, si Dios está en el asunto, Él nos dará el amor y la capacidad para nosotros poderlo hacer. Mira, ellos escogieron a estos 7 hombres. Esteban es el que sobresale del grupo, ¿no es cierto? Porque va a pasar eventos después de esto, en este mismo capítulo y en el siguiente, que lo van a poner en la pantalla de nuestra visión. Pero mira, ellos empezaron a servir mesas porque tenían un buen testimonio, porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque se veía en ellos la sabiduría del Señor. En otras palabras, fue Dios quien los activó, fue Dios quien los levantó. La iglesia solo reconoció lo que Dios estaba haciendo. Y mira lo que pasa, Dios, es hora de activarlo, pero Dios los pone a servir mesas. Ellos pudieron decir, no, nosotros tenemos unción para hacer cosas más importantes. Nuestro llamado es apostólico. Nosotros queremos hacer milagros, señales, prodigios. No, esto es demasiado menoscabante para nosotros. Están despreciando lo que Dios... No, ellos no tienen ese espíritu. Ellos tienen un espíritu de humildad. Sí, Señor, lo que tú digas. Se ponen a servir mesas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando Dios nos llama a hacer algo. Si Dios te llama a ser un evangelista, gloria a Dios, un apóstol, gloria a Dios, un profeta, gloria a Dios, un pastor, gloria a Dios, un maestro, gloria a Dios. Esos son los 5 oficios eclesiásticos que Pablo habla en Efesios capítulo 4. Pero nada de eso es más importante que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Pero déjame moverme al segundo punto. Si bien es cierto que lo que tú haces, lo haces para el Señor y eso es lo más importante de todo, que todo lo que tú haces lo haces para su gloria. Lo segundo que tú y yo tenemos que entender, que es Dios quien en su momento oportuno nos promueve. Tú tienes que dejar que sea Dios quien te promueva. Deja que sea Dios quien te promueva. Estos 7 hombres empezaron a servir mesas. No sabemos el lapso de tiempo que pasa, pero mientras ellos están sirviendo mesas, Dios sigue obrando en sus corazones y preparándolos para tareas más importantes en el reino de Dios. Nota que ha sido un proceso de preparación. Eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Porque tú ves a Esteban, un hombre que está lleno, un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, pero más adelante
tú lo vas a ver en capítulo 6, el verso 8, donde va a decir, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mira cómo Dios lo empieza a promover. Fue fiel en lo poco, fue humilde, y ahora Dios lo exalta para tareas todavía más gloriosas. Mira el principio. Si Dios fuera matemático y nosotros lo fuéramos a poner en términos matemáticos, tú y yo tendríamos que ver que la humildad más la fidelidad equivale a la promoción. Humildad, fidelidad, equivale a la promoción. Sirve a Dios y verás lo que Dios puede hacer. A veces nosotros nos olvidamos de la importancia del carácter, de la dependencia en Dios, y nos dejamos impresionar por los dones, muchas veces orales, muchas veces los dones, las capacidades, la competencia de una persona, y pensamos que porque tienen grandes dones, eso inmediatamente los capacita para que puedan hacer obras espirituales, pero no siempre es así. Muchas veces nosotros ponemos más énfasis en las herramientas que sacamos de la sabiduría humana que de la unción que Dios puede dar a sus hijos. A veces nosotros en la historia del movimiento de Iglesia Crecimiento ha habido un gran énfasis en la numerología, o como algunos le llaman numerolatría, donde damos grandes énfasis a las técnicas de mercadeo, al aspecto técnico, el aspecto tecnológico del ministerio, donde ponemos énfasis en las últimas destrezas administrativas usadas por las grandes compañías y las transferimos a la iglesia, y sencillamente pensamos que porque tenemos números, tenemos bendición y unción. Pensamos que estamos como en el Viejo Testamento, despojando a los egipcios de sus grandes recursos, y pensamos que estamos haciendo la gran obra de Dios. Pero déjame decirte, a los ojos de Dios, que juzga los corazones, que Él es quien dijo, yo edificaré mi iglesia. Muchas veces despojar a los egipcios y hacer ídolos no es lo que Dios quiere. Israel despojó a los egipcios, pero después hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y si nosotros ponemos nuestra fe en la tecnología y menos dependencia en el Dios que edifica su iglesia, que ha prometido dar la unción y los recursos espirituales para hacerlo, nosotros estamos invitando el desastre. No debe extrañarnos el número de caídas morales de muchos ministerios donde eran conocidos por su éxito y ahora de pronto nos preguntamos qué estaba pasando. Pero, amado, Dios desea que cuando Él te llama a servirle, tu corazón esté rendido a Él. Y en el momento oportuno, si tu corazón camina en humildad, si tú le eres fiel a Dios, si tú caminas con el temor de Dios, tú verás como un día Dios te va a levantar y va a decir, ¿sabes qué? Te quiero promover. Tengo otros trabajos que hacer para ti. Te va a pasar como a Bernabé y a Pablo, que estando en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo dijo, sepárame a estos varones para la obra que tengo para ellos. Sé fiel en lo poco y en lo mucho Dios te pondrá. Sé humilde y Él te exaltará. Busca su rostro, recibe con humildad el privilegio de servirle a Él. Camina con Él mientras le sirve y verás lo que Dios va a hacer. Dios desea que tú trabajes con Él, no para Él. Así que si tú haces esas cosas, vas a ver que Dios va a activar tu llamado y te va a poner a servirle de maneras que tú no te imaginas. Pero finalmente, si tú respondes a ese llamado de Dios, si tú empiezas a servir con humildad, si tú empiezas a servir con gran dependencia en Dios, tú puedes dar por sentado, por cierto, que eventualmente vendrá la oposición. El enemigo no te va a dejar tranquilo. La vida cristiana es una batalla espiritual, pero es una batalla espiritual que nosotros peleamos desde una posición de victoria. Pero tenemos que prepararnos para la oposición. No vamos a entrar en los detalles, lo haremos la semana que viene, pero tú te vas a dar cuenta de que Esteban, después de estar sirviendo al Señor y ser usado grandemente por Él, va a despertar oposición. Hay una sinagoga allí, se llama la sinagoga de los libertos. Le llamaban los libertos o los libertados porque eran romanos que habían llegado a conocer el judaísmo o eran descendientes de esclavos y habían sido hechos libres, y sus hijos y sus hijas ahora se reunían en esta sinagoga y tenían un gran sentido de patriotismo, eran muy celosos con la ley de Moisés. Pero ahora cuando escuchan a Esteban predicar con unción la palabra de Dios, cuando ven los milagros que hace y cuando se ponen a debatirlo
Él no le pueden vencer con argumentos porque él tiene una sabiduría superior a la de ellas y los confunde y tienen la frustración de perder los debates, de sentirse avergonzado, de tener que reconocer que alguien sabe más que ellos, que está en lo correcto y ellos están equivocados. Así que ellos van a empezar a planificar cómo deshacerse de él. En estos tiempos de pandemia hemos visto cómo el enemigo ha querido atacar la iglesia del Señor. Y hemos estado viviendo, realmente estamos viviendo dolores de parto. Y eso es lo que nosotros, tú y yo, tenemos que entender. Son tiempos temporales, son momentos de parto, pero esos dolores de parto van a traer a la luz el nacimiento de un nuevo mover de Dios para su iglesia. Y va a ser maravilloso y va a ser glorioso. Y vamos a ver a millones de personas venir al reino de los cielos. Y Dios ha tenido que sacudir al mundo y también su iglesia. Y nosotros hemos vivido estos momentos tormentosos, porque en la realidad no han sido fáciles. Pero tú y yo sabemos que Dios está en control, que el Señor está obrando, que Dios nos está despertando espiritualmente y que este sentido de opresión va a pasar. Porque Dios va a volver a levantar su iglesia. Hay legiones de ángeles que están listas y en movimiento para venir a mover y avanzar el reino de los cielos. El Espíritu Santo está por venir con poder sobre nuestras vidas. Y Dios va a hacer algo que nos va a dejar pasmados. Y este año 2020, un año marcado en el calendario de Dios, quedará imborrablemente impregnado en nuestras mentes, como el año donde, aunque fue difícil, perseveramos, persistimos, fuimos fieles y activamos nuestro llamado, y ahora podemos contar a futuras generaciones la grandeza, el poder y la gran misericordia de nuestro Rey Jesús. Oh, tú y yo estamos viviendo tiempos bíblicos, son emocionantes, no son fáciles, pero levanta tu mirada, fija tus ojos en Jesús. Dile al Señor Jesucristo: Señor, yo quiero servirte, yo quiero caminar contigo, yo quiero, Señor, hacer todo lo que pueda para servirte. Recuerdo, y con esto termino, las palabras de Juan Wesley, cuando le preguntaron qué debe hacer un cristiano para servir. Él le dijo: mira, esto es lo que hay que hacer. Y quisiera citarlo. Él dijo: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, cuantas veces puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. En otras palabras, cada momento es una oportunidad para bendecir. Cada instante es una oportunidad para avanzar el reino. Cuando estamos con nuestras familias mostrándole el amor de Cristo, cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos con nuestras esposas o esposos, cuando estamos con nuestros vecinos, cuando estamos, vamos a la tienda, cuando estamos en el trabajo, cada oportunidad, aún detrás de nuestras máscaras, es una oportunidad para movernos y manifestarnos y actuar como personas que tienen al Rey de Gloria viviendo en sus corazones. Así que, amado hermano, amada hermana, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a terminar orando y vamos a pedirle a Dios que empiece a activar nuestro llamado para que por el poder y la gloria de su Espíritu tú y yo podamos salir adelante y un día podamos declarar: grande es nuestro Dios, grande ha sido su misericordia. Y Señor, quedar realmente asombrados de la grandeza de tu amor. Vamos a orar. Padre, en esta hora, al otro lado de esta cámara, hay corazones que tú has tocado. Corazones que han sufrido, corazones que están sufriendo aún. Pero aún nuestro sufrimiento, Señor, no es en vano, porque tú no desperdicias nada. Y nosotros podemos traer a ti nuestro sufrimiento y presentarlo ante tu altar y decirle: Señor, estoy sufriendo, te lo presento como una ofrenda. Y Señor, tú las recibes porque se añaden a los padecimientos que tú y tu iglesia han sufrido a través de 2000 años en esta intensa tarea de mostrar al mundo el amor tuyo. Señor, aún nuestro sufrimiento es digno de ser recompensado. Así que, Señor, sabemos que un día tú tornarás
nuestras lágrimas en perlas para nuestra corona. Y un día tú tornarás nuestro sufrimiento, Señor, en dones y en recompensa y en galardón. Porque, Señor, tú eres justo para no olvidar la obra de amor que tu pueblo y tu iglesia ha presentado en estos días de pandemia. Y un día tú la vas a premiar. Y un día tú le vas a decir a los que han sufrido por causa tuya y por lo que está pasando y se han agarrado de ti en esta pandemia, Señor, tú les dirás: bien hecho, siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Así que sigue obrando en nosotros, Señor. Pero ahora queremos pedirte, Señor, activa nuestro llamado. Mira el llamado de cada persona, Señor. Tú has dado dones espirituales. Tu Espíritu nos ha enriquecido dando dones espirituales para que nosotros te podamos servir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Active esos dones, active esos llamados, llamados de servicio, llamados de ministerios, llamados, Señor, de ayuda, de bien, de misericordia. Señor, mira esos dones espirituales para orar por los enfermos. Mira los dones de manifestación, de milagros, de señales. Señor, todo lo que tú quieras hacer por medio de nuestras vidas, Señor, queremos humildemente poner nuestras vidas frente a tu altar y decirte: Señor, heme aquí. Señor, úsame para tu gloria y para exaltar el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Rey Jesús, nuestro Rey de gloria. Señor, recibimos una fresca y nueva unción en estos días. Que el gozo de nuestra salvación sea nuestra fortaleza, el gozo tuyo nuestra fortaleza, y que tu paz reine en nuestros corazones. No importa lo que esté pasando afuera, Señor, que nosotros podamos saber que estamos en el hueco de tu mano, seguros y amados y deseados por el Padre eterno, que sabía todo lo que iba a pasar y que nos ha estado preparando y obrando en nosotros a una hora. Porque viene un día glorioso y un amanecer de gloria en nuestras vidas. Por eso bendecimos tu nombre, recibimos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amados, que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, les guarde, les ampare y que podamos seguir caminando cerquita de Él, a su lado, mientras Él sigue obrando en nosotros y nos prepara para obrar a través de nosotros. Bendiciones. Hoy, cuando la vida se torna tan difícil, cuando este mundo parece acabar, hoy cuando el pecado te roba un bocado de lo que Cristo en ti ha confiado, Señor, quiero servirte. Hoy quiero adorarte, quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero agradarte y el corazón dejarte, quiero amarte, seguirte solo a ti. Si he hecho lo malo, si he dado un mal pago, si he traicionado tu nombre, oh Señor, quiero pedirte que limpies hoy mi vida. Quiero rogarte, me des tu perdón. Señor, quiero servirte, hoy quiero adorarte,
servirte. Hoy quiero